Hay una historia hoy en el mundo que está muy bien, que se titula, la historia es de Lucas de la Cal y se titula Los Wagner chinos. Ya sabéis que ahora está de moda lo de Wagner a raíz de lo del golpe del sábado pasado. Los Wagner chinos se expanden por África. Bueno, tiene que estar vanguardia española con esto, como le decía antes a Javier. Cuando ven estas cosas se les pone como el palo de una fragata. ¿Por qué? Pues lo tiene todo. Wagner, que les mola mogollón, y luego China, la China popular. Bueno, a medida que aumenta su inversión en el continente, Pekín recurre cada vez más a contratistas de seguridad privada para proteger sus proyectos. Claro, normal. No se vayan a llevar el ejército ahí al Chad. Quedaban apenas unos minutos para alcanzar las 5 de la madrugada del pasado 17 de marzo, cuando dos camionetas entraron derrapando en una mina de oro de la República Centroafricana, operada por una empresa china. Joder, la República Centroafricana está buena entre los Wagner de verdad. Y estos, vamos, queda, por cierto, algún centroafricano en el país que tenga un arma en la mano, porque el resto se ve que lo tienen entre chinos y rusos. De los vehículos se bajaron hombres armados que comenzaron a disparar a bocajarro contra los trabajadores chinos que encontraron a su paso. 9 fueron asesinados. Ni que decir tiene que no ha habido ni juicio ni nada por el estilo. Las autoridades locales aseguraron que se trataba de un ataque terrorista perpetrado por la Coalición de Patriotas por el Cambio, un grupo rebelde que combate contra las fuerzas militares dirigidas por el presidente centroafricano Faustin Archange Touadera. En cambio, los milicianos negaron inmediatamente que hubieran tenido algo que ver en aquella matanza, señalando como responsable a los mercenarios rusos del grupo Wagner, contratado por el régimen de Touadera para luchar contra los rebeldes. Varios aldeanos de los pueblos cercanos a la mina, entrevistados por los medios locales, aseguraron que vieron en las camionetas a soldados blancos que vestían las mismas insignias que a menudo usa Wagner, pero el gobierno centroafricano, mientras que desde Pekín el presidente Xi Jinping exigía castigos severos contra los responsables del crimen, insistían en que todo apuntaba a un ataque de los insurgentes. Vamos, puto lío, como podemos ver. Un par de días después, con las culpas virando de un lado a otro, Xi Jinping viajó a Moscú para estrechar lazos con su homólogo Vladimir Putin. Entonces, en el país africano había saltado una nueva y dispar teoría, pero que cogía fuerza gracias a varios vídeos virales en redes. Francia fue la que organizó en secreto el asesinato de los ciudadanos chinos para desacreditar a Wagner. Desde el Ministerio de Exteriores francés rastrearon rápido el origen de esos vídeos y descubrieron que habían salido de cuentas de Facebook y Twitter gestionadas precisamente por el grupo paramilitar ruso, que estaban inundadas de la desinformación que utiliza la propaganda del Kremlin. La investigación sobre el ataque en la mina continúa hoy dejando un reguero de preguntas sin respuestas. En China, más que especular sobre quién estuvo detrás de los asesinatos, se cuestionó por qué solo había 4 soldados centroafricanos protegiendo el lugar y qué se puede hacer por velar la seguridad de los miles de chinos que trabajan en los proyectos que las empresas del gigante asiático tienen en zonas del continente africano, dominadas por conflictos entre gobiernos inestables y grupos armados. Aquí es donde coge fuerza la contraparte china de los Wagner. A medida que la inversión de la segunda potencia mundial en los países africanos ha crecido en los últimos años, Pekín está recurriendo cada vez más a contratistas de seguridad privada para proteger sus proyectos y a sus ciudadanos. Hoy la mina asaltada de Centroáfrica está blindada por mercenarios chinos. El 99% de los contratistas de seguridad en China son exsoldados del Ejército Popular de Liberación, de las fuerzas especiales o de la extinta policía paramilitar. Las leyes en China son muy claras y el Estado debe de tener una participación accionarial en todas las empresas de seguridad. Por ello nunca hablaríamos de compañías totalmente privadas. Explica Paul Natulia, investigador del think tank Centro Africano de Estudios Estratégicos. De las 5.000 empresas de seguridad registradas en China, al menos 20 tienen licencia para operar en el extranjero, pero funcionan muy diferente a la rusa Wagner, que participa en operaciones de combate y lucha en guerras en nombre de los gobiernos africanos. Los campos de inversión de miles de millones de dólares de China en África no han parado de expandirse desde que Xi Jinping llevara en 2013 al continente africano su iniciativa de la nueva ruta de la seda, abarcando proyectos que van desde la construcción y minería hasta agricultura. Más de 200.000 trabajadores chinos se han mudado a África y más de 10.000 empresas chinas operan en el continente. Pekín ha afirmado durante mucho tiempo que defiende su doctrina de no interferencia en asuntos internos de otros países y se ha negado en gran medida a desplegar sus fuerzas armadas en el extranjero. Pero estos principios ahora se están poniendo a prueba, ya que su rápida expansión en África ha creado la necesidad de que los contratistas de seguridad brinden protección a sus intereses.
Coincidiendo con el breve motín del fin de semana del grupo mercenario Wagner, liderado por Evgeny Prigozhin, al que Pekín respondió mostrando el apoyo al mantenimiento de la estabilidad nacional en Rusia, en la revista asiática The Diplomat, Jong-mi y Lee Samuel Whitman, investigadores de seguridad internacional de la Universidad de George Washington, publicaron un análisis sobre cómo la retirada gradual de Wagner en África debido a la guerra en Ucrania estaba empujando a las PSC, las empresas de seguridad privada chinas, a ampliar más su presencia en el continente. La hipótesis que plantean es que si Wagner, pese a su actual futuro incierto, continúa transfiriendo recursos a Ucrania, es probable que los chinos desempeñen un papel más importante en el sector de la seguridad, especialmente en los estados africanos más enfrentados a sus antiguas potencias coloniales de Occidente. A diferencia de Wagner, el enfoque principal de las PSC chinas en los países africanos se ha orientado a brindar apoyo de seguridad a las empresas estatales. Su objetivo es fortalecer los establecimientos económicos en la región en lugar de realizar operaciones militares. Dicho esto, el número de tropas chinas del PSC ya ha superado al de fuerzas del EPL en África, lo que demuestra su papel esencial en la expansión de la esfera de influencia de Pekín. Bueno, esto lo que nos vendría a decir es que los chinos cada vez tienen más presencia en África, como bien sabemos. Eso no es una cosa nueva, vamos. Y además empezaron hace ya unos años y la cosa cada vez ha ido a más. Y no se fían de las fuerzas de seguridad locales, lo que les pasó a estos obreros chinos de la mina. Wagner en África opera minas. Ya sé que puede parecer mentira, que estamos acostumbrados a ver a los de Wagner en Ucrania, el último año evidentemente, pegando tiros en el frente, pero no es su manera habitual de proceder en África. En África no hay guerras ahora mismo, bueno, desde luego, en África siempre hay guerras, pero no del estilo de la de Ucrania. Ellos cuando llegaron a Siria, hace unos años, vieron que aparte de hacer la guerra, como una compañía de mercenarios, participar en las acciones bélicas, podían, en países que están completamente desmontados, como era el caso de Siria en aquel entonces, quedarse con ciertas riquezas, o compartir al menos, con el bando al que apoyaban ciertas riquezas. Empezaron con los pozos de petróleo, de gas, tal. Llegaban y le pedían al gobierno una parte. Bueno, yo te lo protejo, pero me das una parte. En concreto, en el petróleo y el gas les daban el 25%. Ahí descubrieron que aparte de cobrar por lo que cobran los mercenarios por hacer la guerra, podían hacer negocios paralelos, side projects, que se dice en inglés. Negocios auxiliares, que al final han terminado convirtiéndose en negocios principales, al menos en África. Empezaron a desembarcar especialmente en la República Centroafricana, que es un país muy pobre, como dice el nombre, está en el centro de África, pero que tiene una gran riqueza mineral, como sucede con muchos países africanos. Allí encontraron minas de oro, por ejemplo, que se explotaban de manera, diría que artesanal, y las han industrializado, han metido dinero y las minas son suyas, tienen la concesión por parte del gobierno. No hecho directamente a Wagner, pero sí a empresas interpuestas. Todo esto se ha investigado bastante en los últimos años, hay documentales al respecto, se han publicado incluso libros y suponían una fuente de ingresos muy saneada para Wagner, indirectamente también para el Estado ruso, porque no dejan de ser mercenarios paraestatales, no trabajan directamente para el Estado ruso, pero como hemos visto en Ucrania, sí de manera indirecta, ¿no? Son mercenarios, en definitiva. Pero los chinos tienen intereses mineros también en África, no solo en la República Centroafricana, sino en un montón de países más. Claro, teniendo en cuenta que allí es la pura ley de la jungla, no me extrañaría que hubiesen sido los de Wagner que llegaron allí y dijeron: ¿quiénes son estos chinos que están aquí en una mina que es nuestra o que debería ser nuestra? Se los cargaron y resulta que era una empresa china que tenía pues su licencia y podía estar perfectamente y legalmente operando esa mina. Claro, eso en Pekín dicen: estos tipos están completamente fuera de control, son, digamos, ya un estado autónomo en muchas cosas. No es que yo pueda, no es que les dirijan directamente desde Moscú. Desde Moscú echan mano de ellos cuando tienen necesidad de hacerlo, pero el resto del tiempo son completamente autónomos, son una empresa, vamos, en una palabra. Entonces la única manera que tengo de defender mis intereses y los intereses de mis empresas es mandar, si no soldados, no van a mandar al ejército chino a la República Centroafricana, pero sí contratas de defensa, es decir, este tipo de ejércitos privados, tipo Blackwater, por ejemplo, lo que tienen los americanos, para proteger a las empresas y para que no aparezcan unos forajidos como estos y se lían a tiros con mis empleados, ¿no? Así que la cosa yo creo que va por ahí. Pero vamos, el tema es interesante y probablemente terminemos viendo cómo los unos y los otros
se terminan liando a tiros entre ellos. Al final decían estos, cuando llegó Wagner a África, uno de sus mensajes a los presidentes locales era: claro, nosotros vamos a ser buenos, igual que cuando llegan los chinos a África, les dicen a los presidentes locales: los que os han explotado han sido los europeos, que son muy malos y tal, os colonizaron, pero nosotros somos distintos. Bueno, digamos que tanto rusos como chinos son una versión hard, una versión dura del colonizador europeo de hace un siglo, porque es extractivista, más no poder, y además, como estamos viendo en el caso de Wagner, criminal y violenta. Al menos los europeos, los franceses y la República Centroafricana, pues montaron un gobierno, ¿no? Algo que tenía al menos una pátina de legitimidad. Y por supuesto, esto sucedió hace 100 años, o más de 100 años. Estamos hablando de cosas que están sucediendo, de este neocolonialismo extraño que está sucediendo en nuestros tiempos. Pero vamos, como veis, la historia merece la pena y nos da una pista sobre un tema de actualidad muy, pero que muy interesante.